mi investigación, depende del problema, de cómo yo planteé mi problema, de cuál fue el alcance de mi estudio, de mis hipótesis y también de los recursos que yo pueda tener, porque esa es una cosa que no se me debe de olvidar, ¿verdad? Que habrán diseños que son más costosos que otros, ¿verdad? Entonces, además de eso, pues pensar si yo puedo llevarlo a cabo. Entonces, nosotros como estamos en el área social, nos vamos a enfocar en los estudios no experimentales. Y entonces vamos a recalcar nuevamente que en los diseños no experimentales, vamos a aplicar esa recopilación de información, es decir, a través de nuestras técnicas y de nuestros instrumentos seleccionados para el caso, lo vamos a hacer una vez, lo vamos a hacer de manera natural, es decir, vamos a hacer esa observación sin intervención, es decir, no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. El diseño no experimental puede emplearse en investigaciones o estudios con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Y entonces, aquí encontramos esta diapositiva en donde yo les estoy indicando los diseños no experimentales. Y prácticamente son dos. Uno, se los pinté con celestito y otro con lila para establecer la diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos que los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales o transversales y en longitudinales o evolutivos. Esa es la división grande, ¿verdad? Transeccionales o transversales, longitudinales o evolutivos. Bueno, pero para poder ir entendiendo esto, veamos qué los hace diferentes. Entonces, yo voy a entender que los transeccionales o transversales son aquellos diseños en los cuales yo voy a observar, voy a recopilar información, voy a pasar mi instrumento para tener esa información en un solo momento, una sola vez. Eso es el diseño transeccional o transversal. Solo en un momento yo voy a recopilar esa información, nada más. En cambio, cuando hablamos de diseños longitudinales o evolutivos, vean la palabra evolutivos, hay una evolución y una evolución no se puede dar de un día para otro, es un proceso, ¿verdad? Como es un proceso, entonces no es suficiente con que yo lo observe una vez. Tengo que observarlo varias veces para ver cómo va la evolución de ese problema, de ese fenómeno, de esa situación. Y entonces, esta observación o esta recopilación de información, yo la voy a tener varias veces en el tiempo. Va a ser repetidas veces. Puede ser, bueno, de hecho va a ir siempre una al inicio, durante, pueden ser 2, 3 y al final. Eso dependerá realmente de lo que a mí me interesa, de conocer ese cambio que se va dando en la variable que yo estoy observando. Entonces, ya tenemos la diferencia en lo que son los transeccionales o transversales y los que son longitudinales o evolutivos. Transeccional en un solo momento, me es suficiente. En los evolutivos no, tengo que observar varias veces, en varios momentos, repetidas veces, el fenómeno, el problema o la situación. Ahora bien, cada uno de esos también tiene su clasificación. Y así tenemos los transeccionales o transversales como exploratorios, descriptivos,
correlacionales o causales, que es lo que hemos venido hablando y lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Los estudios exploratorios son aquellos en los que por primera vez nos acercamos al tema, que no hay mayor información, entonces yo tengo que, como no voy a encontrar información escrita, pues voy a tener que ir a un lugar con personas a que me den información sobre lo que yo quiero. Los descriptivos, pues ya sabemos que se trata de describir el comportamiento de ciertas variables en una población, y por eso mencionamos el censo como un ejemplo ad hoc para este tipo de estudios. Y luego tenemos los correlacionales o causales, pues que lo que buscan es ver la relación entre dos variables o esa causa y efecto, pero en cada uno de ellos es una sola vez. Voy a recolectar yo esa información, tanto en los exploratorios como en los descriptivos, como en las correlacionales o causales. Una vez yo voy a pasar mi instrumento de recopilación, puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser una guía de observación, puede ser un focus group, la técnica que a ustedes más les quede en la investigación que están realizando. Y luego tenemos los longitudinales o evolutivos, y aquí tenemos de tendencia o trend, de evolución de grupo o cohort y de panel. Eso sí es nuevo para usted, ¿verdad? Estos tres últimos, entonces los vamos a ir viendo despacito. Entonces, tenemos aquí, entre estos diseños que ya mencionamos, ¿verdad? Tenemos que los diseños de investigación transeccional o transversal observan la variable, es decir, recolectan datos en un solo momento para la población de estudio. Entonces ya mencionamos ahí con la técnica que querramos. Es como tomar una fotografía. Es como que yo ahorita les dijera, voy a tomar una captura de pantalla. Abran sus cámaras, por favor, la tomo y ahí me quedo, y es suficiente. Y ahí ya nada más. No me interesa volver a tomar en otra oportunidad. En cambio, en el estudio de investigación longitudinal o evolutivo, entonces ahí sí, ya dijimos, vamos a recopilar información varias veces en el tiempo. Y aquí les puse una diapositiva, ¿verdad? De un diseño transeccional, solo una vez yo estoy recopilando información de un conjunto de personas que me interesan en determinadas variables. Ya estoy. Y luego tenemos los longitudinales o evolutivos, que voy a tomar información, pero varias veces, ¿verdad? Aquí yo les puse 3 veces, al inicio, en medio y al final. Pero aquí en este durante puede ser otra por acá, dependiendo de lo que a mí me interese o qué tan frecuentemente yo tengo que observar el fenómeno para tener un mejor conocimiento de ese cambio que sufre la variable. Entonces tenemos aquí que los estudios transversales, ya vimos que pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o causales, y en los exploratorios pues es el acercamiento a este tema que tiene poca información una sola vez en el tiempo. Yo lo hago una sola vez y me es suficiente. De este acercamiento que yo tengo al tema, pues puedo dejar en potencia que otros investigadores investiguen sobre determinados aspectos, tal vez que yo encontré ahí, que son de sumo interés, pero serán otras investigaciones las que se harán. En los exploratorios, pues, bueno, aquí les puse, por ejemplo, dice, si usted como investigador pretende obtener un panorama en un momento dado sobre el grado en que actualmente los comercios de Guatemala contratan a personas con capacidades distintas o discapacidad, ¿verdad? Impedimentos físicos, deficiencias motrices, visuales, mentales,
Y resulta que yo voy a buscar información, busco en periódicos, en revistas, en todo lo que pueda, pero no encuentro. Entonces yo hago un primer acercamiento y me voy con algunos comercios para preguntarles si contratan gente con discapacidad o qué tipo de discapacidad han contratado, qué personas con qué tipo de discapacidad, cuántas veces al año o cuántos empleados tienen con alguna discapacidad, etcétera. ¿Por qué? Porque yo estoy interesada en ayudar de alguna manera en que se plantee tal vez alguna política pública que contribuya con todas estas personas que también tienen derecho a ganarse la vida y que a veces por una discapacidad no pueden tener acceso a determinado trabajo. Pero sin embargo hay empresas que sí lo hacen, que tratan de ayudar a esta gente y en una de esas ha sido McDonald's, en una época, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero que cuando uno iba así miraba que había gente con alguna discapacidad atendiendo, que no necesitan tener un conocimiento sobre algo para poder hacer el trabajo. Entonces, eso sería, yo recolecto información una vez en el tiempo y eso ya es un estudio transeccional exploratorio porque estoy en un solo momento recopilando la información. En los descriptivos lo mismo, ya hemos hablado de los descriptivos, que es recopilar información sobre varias variables de la población en un momento dado. Así, por ejemplo, en una comunidad, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades tienen, si están, cuál es su situación civil, si su nivel educativo, sobre varias variables. Y entonces aquí, por ejemplo, en ese ejemplo, yo les puse de ese libro un grupo de personas que fueron recopiladas esta información en un solo momento sobre su género, sobre la edad, sobre el estado civil, el nivel educativo, y dice resultado, descripción de cuántos hombres y mujeres conforman el grupo, qué edades y estados civiles o maritales, así como niveles educativos. Se describió el grupo en 4 variables. Esto nos puede servir ¿para qué? Bueno, para obtener información. Por ejemplo, un alcalde que está interesado en conocer de su población y entonces, pues, en su presupuesto establecer alguna política ahí, algún proyecto que beneficie, por ejemplo, a su comunidad en base a esa información que tiene, ¿verdad? Si no hay mucho nivel educativo, pues se diría, bueno, tenemos entonces que poner escuelas, ¿verdad? O colegios o un instituto de educación básica o diversificado para que la gente pues vaya aprendiendo, o si quiere construir centros de salud o si quiere fomentar la cultura. Para todo eso nos sirve un estudio descriptivo. En una sola vez podemos sacar esa información. Y en la transeccional correccional o causal, pues ya sabemos que se refiere a la relación entre 2 variables y a su grado de intensidad, pero si no solo nos es suficiente determinar si hay relación, pues estaremos pasando ya a ver si una variable causa efecto en la otra, pero también son informaciones que vamos a tener en un solo momento. Por ejemplo, dice una investigación que pretenda indagar en un solo momento la relación entre la intención del voto y el sexo. Yo solo me interesa, ¿verdad? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres tienen simpatía por XY candidato y por eso hay una intención de voto ahí? Ahora, si yo ese es un estudio correlacional, mis hipótesis serán correlacionales y mi diseño será también transeccional correlacional, porque yo solo voy a sacar en un momento, obtener en un momento toda esa información. Y lo mismo si a mí me interesa determinar por qué las mujeres votan por determinada persona y por qué los hombres, entonces ya es causal, pero también es una información que yo puedo obtener en un solo momento. Luego entramos ya propiamente a los diseños longitudinales, es decir, ya hablamos de los transeccionales, que son solamente una vez que yo recopilo esa información.
En los longitudinales yo ya sé que es, como son evolutivos, yo voy a tener que recopilar información varias veces en el tiempo, no solo una vez, al inicio, durante y al final. Y ese durante puede ser una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que yo considere necesarias. Entonces ya sabemos que dentro de los diseños longitudinales o evolutivos tenemos de tendencia o trend, de evolución, de grupos o cohort, de panel. Entonces, cuando hablamos de cohort es porque estamos hablando de un grupo de personas, por ejemplo, que tienen, les dijera yo, algo que los vincula. Por ejemplo, yo voy a decir la cohorte de los estudiantes del 2021, es decir, los estudiantes que ingresaron en el 2021 va a ser la cohorte de los 2021. Esa es la característica, que nacieron en el 2021. Entonces, a eso se refiere el cohorte. Entonces, dice ahí, en los diseños longitudinales o evolutivos vamos a observar cambios a lo largo del tiempo. Ya agarramos la onda que a eso se refieren, los longitudinales o evolutivos. Observar los cambios de una variable a lo largo del tiempo. Luego tenemos, en estos diseños vamos a utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos varias veces o repetidamente durante el proceso de estudio. Esta es fundamentalmente entonces la diferencia entre los diseños transversales y longitudinales. Transversales, en un solo momento recopilo información. Longitudinales, varias veces en el tiempo para ver los cambios o la evolución de ese fenómeno, de esa variable o de ese problema que yo estoy observando. Entonces, ya dijimos que esto es en varios momentos. Ahora, tenemos también aquí que en este diseño, en este tipo de diseño, el interés del investigador es analizar los cambios en el fenómeno observado. Se recolectan datos en diferentes momentos. Estos momentos en los cuales yo voy a recopilar la información, tengo ya que tenerlos planificados con anticipación, ¿verdad? Decir ya más o menos, todo debe de estar bien planificado, decir, bueno, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, vamos a tomar la primera recopilación de información y lo hacemos, ¿verdad? Para tener un orden que no se nos olvide, y ven, no hicimos esto, ¿verdad? Sino que tenemos que tener todo bien elaborado. Entonces, si hay, por ejemplo, un investigador que busque analizar cómo evolucionan los niveles de desempleo durante 5 años en una ciudad. Entonces, pues si quiere ver cómo va ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, si el desempleo va aumentando o va disminuyendo o está estancado, pues vamos a tomar varias veces esa información, vamos a preguntar a las personas si están trabajando, si no están trabajando, si están desempleadas, porque estuvieron desempleados, cuáles fueron las razones, etc. Luego dice otro que quiere estudiar cómo ha cambiado el contenido de violencia en las series de Netflix en los últimos 4 años. Entonces ahí mi unidad de análisis va a ser Netflix, ¿verdad? Y ahí voy a encontrar pues todas aquellas películas que tengan violencia y ver qué tanto han avanzado en esa violencia, ¿verdad? O medir el rendimiento de los estudiantes en el semestre, haciéndoles evaluaciones varias veces para determinar si ese rendimiento ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido igual. Entonces, ya entrando a los longitudinales o de tendencia, llamados también trend, veamos lo que va a ser diferente a uno del otro, y por eso es que les he puesto con negrilla y con color la característica de cada uno, porque ya sabemos que lo que estamos observando en todos va a ser la evolución de un fenómeno, de un problema, de una variable, de una situación. Bueno, eso está claro, que lo vamos a hacer varias veces en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en que sea de tendencia o trend?
Y entonces dice ahí, los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Fíjense bien, eso que está con azulito es importante. La atención de este diseño de tendencia tren es que su característica distintiva es que mi atención está enfocada en la población. Veamos. Por ejemplo, dice, una investigación para analizar cambios en la formación académica de los estudiantes de ciencia política. Dichos cambios en la formación se mide en varios puntos en el tiempo. Digamos que yo lo puedo hacer cada semestre o cada año. Yo voy a pasar una boleta, un cuestionario, un examen para determinar realmente el conocimiento que ustedes han ido adquiriendo. Es ese conocimiento que tienen. Y esto lo voy a hacer durante 5 años. ¿Por qué? Bueno, porque 5 años dura la carrera para que la cierren, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a ver a ver qué tanta diferencia hay entre el estudiante que ingrese y aquel que ya está cerrando, qué tanto conocimiento o qué actitud tiene ante el estudio, qué interés tiene ante el estudio, etc. De hecho, obviamente se siente la diferencia cuando uno trabaja con estudiantes de primer ingreso que cuando ya está trabajando con estudiantes que están en el 10º semestre, ¿verdad? Se siente una diferencia grande porque ya los del 10º como que ya están más compenetrados realmente de sus objetivos, que es llegar a ser licenciado, y entonces ya están más motivados, más interesados, porque ya están a punto de salir y quieren hacer las cosas bien. Entonces, eso sería una tendencia, pero ¿qué pasa acá? Yo voy a estar observando eso en los estudiantes. Mi población va a ser ese grupo que entró en el 2021, pero obviamente yo no voy a poder trabajar con todos los estudiantes, si es muy grande. Entonces posiblemente agarro una muestra de los estudiantes y con ellos sigo, pero resulta que si yo veo de año en año o de aún de semestre en semestre, pues los estudiantes ya no van a ser los mismos, ¿verdad? Unos puede ser que sigan, otros ya no siguieron, tiraron la toalla y no siguieron, otros cambiaron de carrera, bueno, no les gustó, otros son nuevos, es decir, que tal vez hicieron equivalencia si vienen de otra unidad académica y cayeron ahí, o otros posiblemente habían abandonado el estudio, pero lo volvieron a retomar. Total que esa muestra va a ir cambiando. Es decir, ya no van a ser los mismos todo el tiempo, pero la población es la misma, ¿verdad? Son los estudiantes que ingresaron en el 2021. Esos son los que a mí me interesan. Entonces, lo que debo de tener en cuenta aquí es que la población es la misma, pero las muestras no pueden ser las mismas. Aquí también les había puesto otro ejemplo. Sería una investigación sobre la pobreza en determinada comunidad. Entonces yo puedo tomar una muestra de los habitantes de esa comunidad e ir viendo cómo va, ese es su nivel de vida, ¿verdad? Es decir, si están más pobres, si han mejorado su nivel de vida, sucesivamente así. O conocer acerca de la simpatía de un candidato varias veces durante la campaña electoral. Es decir, tal vez al inicio pues no era muy conocido, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha hecho más conocido, ha ganado más simpatía. Entonces, a la gente a la cual yo le voy a preguntar no va a ser la misma, es decir, las muestras, pero sí va a ser la población de esa comunidad, por ejemplo, donde yo estoy interesada. Por ejemplo, para alcalde, ¿verdad? Para alcalde de un departamento, pues va a ser toda esa gente que vive en ese departamento, pues es la que va a estar involucrada en este tipo de recolección de información. Y entonces aquí yo les puse, por ejemplo,
Estos diseños longitudinales de tendencia, aquí están las veces en que yo estoy recopilando la información, pero dice ahí muestras distintas, misma población. No quiere decir que yo a propósito busque personas diferentes. Lo que estoy viendo aquí es que no van a ser los mismos porque van a ir cambiando. Puede ser que unas personas ya mueran o se vayan a otro país y ya no las voy a encontrar y no por eso se va a detener mi estudio. Simple y sencillamente no van a ser las mismas personas. O tal vez no todas o la mayor parte sí, no, o la otra no, pero en sí las muestras tal y cual no van a ser iguales. Eso no importa. Yo estoy enfocado en mi población. En los estudios longitudinales o de tendencia o trend, yo me enfoco en la población. Las muestras pueden cambiar, pero mi población sigue siendo la misma. No sé si hay alguna preguntita hasta aquí. Bueno, solo voy a leerles esta diapositiva y aquí nos vamos a quedar. Dice los diseños longitudinales de evolución de grupo cohortes. Con los diseños de evolución de grupo se examinan cambios a través del tiempo. Eso es lo que todos los longitudinales, eso es lo que hacen más, cambios. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común. Fíjense, ahí está lo fundamental. Es decir, son grupos de personas que tienen alguna característica común a la cual yo quiero darle seguimiento. Por ejemplo, bueno, eso puede ser por edad, por época, por región geográfica, o un acontecimiento especial que vivió una generación de personas. Por ejemplo, con esta situación que se ha dado del COVID, pues es un buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, que el COVID se inició en el 2019 en Wuhan, pero a Guatemala vino en el 2020. Todos los que estábamos en esa época en la universidad, por ejemplo, si mi estudio va a ser en la universidad, o va a ser en la primaria, o va a ser en básico, con estudiantes, o con docentes, o con personas de cualquier tipo, yo quiero saber cómo ha afectado su vida económicamente, o su vida socialmente, o su vida emocionalmente, porque muchas personas se vieron afectadas de una u otra manera, o porque perdieron familiares, o porque el hecho de estar encerrados ha causado problemas en su matrimonio, o porque se han quedado sin trabajo porque cerraron donde estaban trabajando por lo de la pandemia, es decir, se quebraron algunos negocios. Entonces, todo eso yo lo quiero observar. Entonces, estoy observando todos aquellos individuos vinculados por esta característica común, cómo han sido afectados por la pandemia. Y entonces, ese estudio yo lo voy a hacer nuevamente para darle seguimiento varias veces en el tiempo. Entonces, puede ser que yo diga, bueno, yo voy a hacer este estudio durante 2 años o 3 años o durante 6 meses, qué sé yo, depende del investigador. Entonces, fíjense bien aquí. Aquí hacemos la recolección de datos. Dice muestras distintas, porque obviamente yo no puedo garantizar que las personas que me van a dar la información van a ser las mismas, sino van a haber diferentes, por muchas razones, ¿verdad? Y entonces, dice, misma población vinculada por algún criterio o característica, es decir, son muestras distintos, pero la población que yo estoy observando es porque hay alguna característica que me ha hecho vincular a todas estas personas, es decir, por una característica común en este caso, por la pandemia, ¿verdad? Porque ahorita pues estamos viviendo eso.
cuando esto ya sea historia, entonces diciendo, bueno, ¿cómo repercutió esto en mi vida? Se murió mi esposo, o se murieron mis padres, o se murieron mis hijos, o yo me quedé sin trabajo, mi esposo sí quedó sin trabajo, o nos divorciamos porque estábamos viviendo ya todos desesperados en la casa, y hay un montón de situaciones que se pueden dar. Entonces nos vamos a quedar ahí, ya nos queda poquito, todavía nos quedan algunas diapositivas. Espero realmente que hayan puesto atención ustedes. Yo sé que a veces es un poco cansado, ¿verdad? Pero